Esto es Eterna su Misericordia, por Radio Cristian de la Alegría, desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Comenzamos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque es bueno. Es eterna su misericordia. Ha creado el mundo con sabiduría. Es eterna su misericordia. Conduce a su pueblo en la historia. Es eterna su misericordia. Acoge y perdona a sus hijos. Es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Hijo, luz de las gentes. Es eterna su misericordia. Que nos ha amado con un corazón de carne. Es eterna su misericordia. De él recibimos, a él nos damos. Es eterna su misericordia. El corazón se abra a quien tiene sed y hambre. Es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Pedimos los 7 dones del Espíritu. Es eterna su misericordia. Fuente de todo bien, dulcísimo descanso. Es eterna su misericordia. Confortados por él, ofrecemos consolación. Es eterna su misericordia. El amor espera y todo lo soporta. Es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Estás escuchando Es Eterna su Misericordia, desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, por Radio Cristian de la Alegría. Muy buenas tardes, queridos amigos.
Bienvenidos a su programa Es Eterna Su Misericordia, Radio Crisol, de la Alegría Virgen de Lourdes. Hoy, en este día, jueves 15 de marzo del 2018, y estamos con ustedes, mi compañero Alejandro Caro Osorio y Silvia García de López. Bien, pues antes de iniciar nuestro programa, quiero agradecer de parte de todas mis compañeras locutoras y de parte de aquí de nuestra radio, de aquí de la difusora, a todos nuestros amigos que tan amablemente cooperaron para nuestra venta de garage. Fue un gran éxito, gracias a Dios se vendió bastante. Muchas gracias a los que cooperaron y muchas gracias a los que vinieron a comprar también. De todo, no todo totalmente se vendió, pero sí bastante. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo. Ya saben que esto es para seguir extendiendo la palabra de Dios a más lugares, que llegue a mucho más lugares de los que estamos llegando hasta ahorita, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos. También tenemos en la cabina a nuestros compañeritos San Juanita y Miguel. Muchísimas gracias, ellos que están allá en cabina. No se ven, pero ahí están siempre, todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bien, ahora sí damos inicio a nuestro programa con el licenciado Alejandro, que nos va a hablar ahora acerca de las bienaventuranzas. Alejandro. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Pues sí, vamos a iniciar una serie de programas en los que voy a ir abordando las bienaventuranzas. Y me llama mucho la atención este tema de las bienaventuranzas porque, pues, nosotros los católicos de a pie, ahí estoy yo, por ejemplo, pues nos pasamos la vida muchas veces yendo a misa, la misa los domingos, y realmente vamos, pues como, pues porque así nos enseñaron, nos educaron, y pues hay que ir a misa porque obliga. Por costumbre o porque te dicen que obliga, es obligatorio. Yo me acuerdo mucho cuando había muchos días, a veces, aparte los domingos, que era de precepto, que luego ya quitaron muchos, ¿verdad? Sí. Ya nomás nos dejaron aquí en México el Día de la Virgen de Guadalupe, el 1 de enero. El 25 de diciembre y el Día de Corpus, que es, también. No me acuerdo qué jueves de junio es. Y es el tercero. Y pues ya, pero antes había más días. Sí, no. Y decía mi mamá, órale, vayan a misa porque hoy obliga a misa. Y luego ya, cuando uno va madurando y vas viendo la riqueza de la misa. Y de tu religión. Vas viendo la riqueza. Dices, bueno, entonces, si la misa obliga, pues ya no tiene tanto chiste. A la misa hay que ir porque uno quiere que ir, con ese amor de ir al encuentro de la palabra, al encuentro de la Eucaristía. Así es. Entonces, pero en todo ese tiempo, que pues yo creo que hemos sido la mayoría de los católicos que no profundizamos tanto. Y yo me acuerdo, en lo particular, pues conocer las bienaventuranzas era conocerlas, pues, muy, muy por encimita, ¿no? O sea, ¿qué son las bienaventuranzas? Pues es el sermón de la montaña. Y a veces toca en algún evangelio de alguna misa que nos toca que hable de las bienaventuranzas. Uh-huh. Pero en realidad, cuando ya uno se empieza a interesar en conocer más a fondo toda la riqueza del evangelio, llega uno a la conclusión de, como dijo San Agustín, tarde te amé. O sea, de que a veces nos hemos pasado tanto tiempo en nuestra vida sin conocer realmente la riqueza que tenemos, que bueno, nunca es tarde, pero si uno admite que ha perdido mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, tendríamos que empezar por ¿qué quiere decir bienaventurado? Porque son 8 las bienaventuranzas, ¿no? Sí. Ahorita en este programa, en este jueves, vamos a dar una breve introducción de esto, ¿no?
empezando por eso, o sea, porque escuchamos que es bienaventurado y como todas las palabras pues tienen sus raíces ya sea latinas o griegas. En este caso bienaventurado viene del griego que es Macario o Macarios, esa palabra griega que significa dichoso o feliz, puede usarse de las dos formas, ¿eh? Y también la parte complementaria de la ventura, ¿verdad? No aventura, sino ventura, que es algo que mira hacia el futuro, es decir, algo con lo que tiene futuro, porque si algo no tiene futuro, pues como que le pierde uno el interés, ¿no? Entonces es felices, dichosos. Entonces, un bienaventurado es un Macario, que es alguien feliz, alguien dichoso. Y entonces todas las bienaventuranzas empiezan con esa palabra. Dichoso el que tal y tal y tal, o feliz. Y la felicidad es un término bíblico que es de plenitud, de realización del hombre, ¿verdad? Entonces, una bienaventuranza, estas bienaventuranzas que Jesús nos da en el Evangelio, nos están diciendo que el hombre puede ser plenamente feliz. Entonces, cuando oímos, por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia, pues debería de leerse como vas a ser plenamente feliz. Tú como ser humano vas a tener la plena felicidad si eres misericordioso, porque vas a recibir misericordia, ¿sí? Entonces, por ahí va más o menos este asunto, ¿eh? Las bienaventuranzas a veces podríamos pensar que son como algunos dichos o algunos preceptos morales o alguna filosofía, y no, nada de eso. Las bienaventuranzas no son ni una filosofía, ni una teoría, ni una idea, ni preceptos morales. Las bienaventuranzas en sí son experiencias de vida. Experiencias de vida, pero no de cualquier vida, sino es la experiencia de vida de Jesús. La experiencia que Él, en su calidad de verdadero hombre, vivió en su paso por esta tierra. Y es algo muy especial porque hemos platicado en otros programas que Jesús fue pobre. Desde que nació hasta que murió, Él fue pobre. Porque en la pobreza, o sea, desde lo más bajo, es donde es más universal. O sea, la gente que está más abajo en esta tierra tiene acceso a todo lo de arriba. Mientras que estando arriba, si hubiera nacido rico en un palacio como rey terrenal, difícilmente se enteran de lo que pasa acá abajo con la humanidad realmente. Entonces, Él fue humilde, que humilde habíamos visto que humilde viene de humus, que es tierra, suelo, es decir, estar a ras de suelo. Él quiso estar a ras de suelo, compartir el mismo suelo con el más pobre, por eso fue pobre. Y nació, más bien vivió toda su vida en Nazaret. Por eso era el nazareno. Y Nazaret es un pueblito, era un pueblito muy rascuache, que Natanael pregunta, cuando le dicen que han conocido al Mesías, pregunta, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, era un pueblo sin chiste. Y de sus 33 años, pues ahí vivió lo que conocemos como su vida oculta. O sea, la que no fue pública. Toda su experiencia de vida es en Nazaret, en un pueblo insignificante de Israel. Ahí él tuvo contacto con toda su gente. Entonces, la experiencia de vida de Jesús es en Nazaret, y desde ahí, desde esa realidad, él
dice en el monte, ¿cómo se llama? El Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, que son experiencia de vida. Y entonces, para mí, y según varios autores, las bienaventuranzas encierran como si fuera algo concentrado todo el Evangelio, que muchos autores le llegan a llamar a las bienaventuranzas corazón del Evangelio. Y bueno, eso a mí me llama mucho la atención, por eso decía hace rato de que a veces nos pasamos la vida yendo a misa y escuchamos las bienaventuranzas sin saber la riqueza, que es el corazón del Evangelio, porque es desde donde Jesús nos dice Predica. Cómo ser felices. Aquí. Cómo Aquí, ser felices. Para después seguir allá. Para luego irnos a la plenitud. Claro. ¿Sí? Para luego Así irnos es. a la plenitud. Perdón. Entonces, las bienaventuranzas son una apuesta. Es la apuesta de Jesús, que Jesús nos lanza desde ese Sermón de la Montaña. Es una apuesta que nos lanza para que, si queremos aceptarla, vivamos felices. El problema, o sea, todas las bienaventuranzas, todas encierran un gran reto. Es el reto que vamos a irlo viendo en los siguientes programas, cómo cada bienaventuranza encierra ese reto, porque nos van a ir desmenuzando la vida evangélica para vivirla y ser felices, pero con todo lo negativo que tenemos en esta tierra. Para ser felices a pesar de. Así es, a pesar de. Porque tenemos una mala costumbre, nosotros, al menos yo, de decir que yo voy a ser feliz cuando tal y tal y tal. Generalmente lo asociamos a cosas negativas, ¿sí? Sí. La felicidad la voy a tener cuando no tenga sufrimiento, cuando no tenga llanto, cuando me saque la lotería, cuando se termine la pobreza, cuando se termine el sufrimiento, el dolor, el hambre. Estamos esperando a que todo esto termine para poder ser felices. Y Jesús nos viene a decir, pues no. O sea, esto no es la experiencia de vida, y nosotros la hemos ido viviendo también, es que esto no se termina. O sea, el llanto, el dolor, el sufrimiento, la pobreza, el hambre, son realidades humanas con las cuales tenemos que vivir y ser felices. Así es. Esos son las bienaventuranzas. Exacto. Esas son las bienaventuranzas. Todas estas amenazas, como el sufrimiento, el llanto, el hambre, amenazan nuestra felicidad. Y Jesús no vino a abolirlas, no vino a quitarlas, a destruirlas. Vino a enseñarnos un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús, para poder ser felices a pesar de todas estas realidades que nuestro mundo vive. ¿Sí? Porque no podemos esperar a que todo esto se acabe para ser felices. La felicidad a veces la idealizamos, ¿sí? Pensamos que ser felices es sacarse la lotería o llegar a un estado de felicidad en donde no haya dolor. Pues no, todo eso va a ser en el cielo. Ahí sí, donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, donde ya no hay sufrimiento. Ahí sí, pero en esta tierra es algo con lo que tenemos que vivir y lidiar. Son realidades humanas, ¿verdad? Sí. Entonces, no debemos de idealizar, ¿verdad? Las bienaventuranzas, entonces, en consecuencia, siempre nos van a venir a situar en lo objetivo, ¿sí? En la realidad. Jesús nunca va a plantear ni cosas idealizadas, ni cosas subjetivas, sino realidades, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo y que lo comentamos en otro programa, esa parábola de cuando les dice, ¿qué les parece? Había un padre que tenía 2 hijos
y le dice a uno, ve a trabajar a la viña, y le dice, sí, ahorita voy, y no va. Y al otro le dice, ve a trabajar a la viña, y le dice, no, no voy a ir, y fue. Y les pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que fue. Algo más objetivo no puede ser. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos plantea que tenemos que vivir en la realidad, en lo objetivo. Que nuestras buenas intenciones no bastan. A veces, o sea, ¿de qué le sirve a uno tener buenas intenciones? El que dijo que sí Tener iba, acciones. pues sí tuvo la intención, ¿verdad? Porque Tuvo le la dijo al papá que intención, sí, pero pero no por tuvo luego acción. no fue. Sin embargo, el que hizo la voluntad no fue el que manifestó una intención, sino el que hizo la voluntad del Padre. Así es. Y las bienaventuranzas nos plantean todo esto. Objetividad, realidad, encarnados en este mundo. No nos saca de este mundo, no plantea subjetividades. No son ideas. Por eso a veces a mí mucha gente que dice que el cristianismo, que los católicos, nuestra religión es una ideología, les digo, no. O sea, el cristianismo no es una ideología. El cristianismo es un estilo de vida. Un estilo de vida que tenemos que hacer aquí, en esta tierra. El estilo de vida de Cristo. Por eso somos cristianos. Claro. No manejan ideologías. Porque manejar ideologías es meterse a lo subjetivo. Y Jesús nunca plantea cosas subjetivas. Siempre plantea cosas objetivas y encarnadas en una experiencia de vida, en su experiencia de vida. ¿Sí? Como este que dijo, no voy, pero sí fue. Las bienaventuranzas siempre nos van a tratar de meter a la fraternidad, a fraternizar, es decir, a darnos cuenta de que somos hermanos y que debemos de comportarnos como hermanos. He ahí que tenga que ser algo objetivo. Porque, ¿de qué me sirve a mí decir que yo a todos los considero mis hermanos? Que para mí todos son mis hermanos. Y hasta puedo decirles, hermanos esto y hermanos lo otro. Pero, ¿fui a la viña? ¿O nada más tuve la intención? Es decir, sí, reconozco que somos hermanos, pero ¿lo encarno? ¿Me comporto como hermano? Y más allá, las bienaventuranzas no es nada más para que te comportes como hermano. Lo más importante es que tu hermano sienta que tú eres su hermano. Porque yo puedo decir que todos son mis hermanos. ¿Y de qué le sirve al otro si no me comporto y él no siente mi fraternidad? Ajá. Las bienaventuranzas nos van a meter de lleno a la fraternidad y a recuperar al otro. Jesús, en las bienaventuranzas y a lo largo del Evangelio, siempre va a dirigir su predicación de manera objetiva y a la realidad. Y siempre va a ir a pegar directamente a nuestra inteligencia y a nuestra libertad. Porque nos va a preguntar, ¿qué te parece? Por eso, muchas parábolas empiezan así. ¿Qué os parece? Había un hombre esto. ¿Qué os parece? Había esto otro. Porque no nos impone nada. Nos pregunta, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto? Y luego, y eso lo tenemos que entender con nuestra inteligencia. Por eso nos pregunta, ¿qué te parece? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Te parece? Y luego nos va a preguntar, ¿quieres? Nunca nos va a imponer. Ahí va a la libertad. Nos deja en libertad. Así es. Si tú quieres, puedes Puedes hacerlo. hacerlo. Nunca nos va a imponer. Entonces, toda la predicación de Jesús va hacia nuestra inteligencia y hacia nuestra libertad. Jamás nos va a imponer algo. Y por eso, este ejemplo de la parábola de los dos hijos, que uno va a la viña y el otro no, es exactamente eso. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros tener buenas intenciones si al final
no hacemos la voluntad del Padre. Y podemos tener muy buenas Muchas. intenciones siempre, Pero no pero ejecutarlas. ahí nos quedamos. No ejecutarlas. Y así las es. bienaventuranzas, esto es lo que a mí me encanta porque vemos cómo Jesús se dirige así como dicen, como una espada de dos filos, directo a la humanidad. Envuelve, van a lo más profundo del ser humano, pero siempre en libertad, siempre en libertad. ¿Quieres o no quieres? Vamos a ir en estos siguientes programas viendo un poquito de cada una de las bienaventuranzas, desmenuzando un poco qué es la bienaventuranza, cómo nos la plantea. Por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde va enfocado esto? Vamos a revisar cómo Jesús vivió cada una de las bienaventuranzas, porque en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, está cómo Jesús vivió en su tiempo cada una de las bienaventuranzas. Lo que pasa es que se nos pasa desapercibido, pero ahí en cada una de las bienaventuranzas podemos ver cómo la vivió Jesús, y luego podemos ver en las cartas apostólicas y en los hechos de los apóstoles cómo la vivió la primera comunidad, cómo la entendió y cómo la vivió, para a partir de ahí poder nosotros hacernos la pregunta, ¿qué nos parece? Y si queremos vivir Como esa vivieron bienaventuranza, los primeros cristianos. como las vivieron los primeros cristianos, exactamente. Entonces, bueno, no les platico más, y en el siguiente jueves vamos a empezar con las bienaventuranzas, si les parece, Muy y Dios bien. nos presta licencia. Claro que sí, pues nos dejas picados. Muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias por tu intervención, y si Dios quiere, el próximo jueves estaremos al pendiente para empezar con las bienaventuranzas. ¿Qué es esto que nos enseña Jesús? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Y qué camino debemos de tomar nosotros también siguiéndolo a Él, verdad? Sí, y no irnos por el lado de esperar a que se terminen estos Este tiempo. estas amenazas, y estas amenazas como son el hambre, la pobreza. Porque como dice, siempre las va a haber. Ahí van a estar. Siempre, Siempre van a estar. Pero ¿cómo le vamos a hacer para vivir a pesar de lo que suframos, a pesar de lo que tengamos, de lo que se nos vaya presentando a cada uno en nuestra vida? Y por eso los primeros cristianos, eso es algo muy, muy evidente, ¿no? Los primeros cristianos, y no nada más bien en la Sagrada Escritura, sino en textos históricos, cuando eran perseguidos, eran felices, y vivían felices, y morían felices. Pues así los mártires, Y, todos, sí, todos. es decir, eran cristianos a pesar del dolor, del sufrimiento, del llanto, del hambre. Y algo muy importante también, la gente, cuando veía a los cristianos, se admiraban y querían hacerse cristianos. La gente quería hacerse cristianos. Ahora, con el testimonio que damos, pues muchos no quieren Se saber están nada saliendo. de los cristianos, se van saliendo. Se están saliendo. Pero hay que retomar esto, y en las bienaventuranzas podemos encontrar cómo, a pesar de estas amenazas, Sí. la apuesta de Jesús es: si tú quieres, puedes vivir y ser feliz plenamente a pesar de todo esto que se nos presenta en el mundo como un impedimento a ser feliz. Se me viene a la mente los 25 mártires mexicanos, Sí. que todo lo que sufrieron, bueno, pues por eso son mártires, por el martirio que recibieron. Y sin embargo, como dices, ellos felices muriendo, viva Cristo Rey, viva Cristo Así Rey. es. Es hermoso. Entonces, pues bueno, vamos a ver si vamos cambiando un poquito nuestra manera de vivir. Y pasamos a un corte musical y enseguida estamos con ustedes.
la lluvia en verano, alegra con su llegada, como la luz en la noche, aparece inesperada. Así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle tu amor. Así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle tu amor. Como la música al verso ayuda a formar canción, como el abono a la planta trae un fruto mejor. Así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón. Así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy. Gracias, Madre María, gracias de corazón. Como el alma que ansía amar, conocer a Dios, como la entrega amorosa a Cristo nuestro Señor. Así te hiciste, María, como ejemplo de un sí al Señor. Así te hiciste, María, como ejemplo de un sí al Señor. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy. Gracias, Madre María, gracias de corazón. Estás escuchando Es Eterna Su Misericordia desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes por Radio Cristo de la Alegría. Continuamos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso aquí con ustedes. Y bien, pues un saludito a nuestra compañera Aida, que hace algunos días recientemente acaba de perder a su papi, que ya se encuentra en el cielo. Un saludito, Aida, un besote, te extrañamos y bueno, esperemos que ya el próximo jueves estés aquí con nosotros. Bien, pues voy a dar lectura al santoral que corresponde a este día, jueves 15 de marzo. Hoy recordamos a Santa Luisa de Marillac. Santa Luisa nació el 12 de agosto de 1591. Era hija de una familia noble, huérfana de madre desde muy chiquita. Su padre le proporcionó una formación extraordinaria en todas las ramas del saber. Era también sumamente piadosa
y ejemplar. A los 15 años quiso entrar en un convento de capuchinas, pero la disuadieron por su delicada salud. Ella era muy enfermiza y no la pudieron admitir en el convento. Entonces, cuando muere su papá, a instancias de sus parientes, la casan con el señor Legras. Se lee en el proceso de beatificación: fue un dechado de esposa cristiana. Con su bondad y dulzura logró ablandar a su marido, que era de carácter poco llevadero, dando el ejemplo de un matrimonio ideal en que todo era común hasta la oración. Yo creo que lo convirtió o algo, porque si era una persona tan dura, llevaron un matrimonio muy ejemplar, muy bonito. Tuvieron un hijo al que Luisa le tenía un amor sin límites. Esta experiencia maternal le serviría mucho para la futura fundación. Quedó viuda a los 34 años. El señor Legras murió santamente en sus brazos. Desde entonces decidió entregarse totalmente a Dios y a las buenas obras. Francia estaba enredada en guerras de religión en el siglo XVI, pero en el siglo XVII surge con fuerza una pléyade de santos que realizan una gran tarea: Francisco de Sales, Juana Francisca, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, que es a la que recordamos el día de hoy. Luisa se dirigía con Francisco de Sales, quien la encaminó a Vicente de Paúl. Vicente había empezado ya sus grandes obras de misericordia, como las caridades, asociaciones al servicio de los pobres. Luisa pondrá en ellas el toque maternal y femenino, todo su corazón. Recorría los pueblos, reanimaba las cofradías. Las cofradías, recordemos que son unas asociaciones reconocidas por la Iglesia Católica, que algunas religiosas formaban con fines piadosos. También Luisa visitaba mucho a los enfermos. Hacían falta más brazos para atender a tantas y tantas necesidades. La miseria imperaba en ciertas regiones donde, según el informe al Parlamento, los aldeanos se ven obligados a comer de las hierbas, así como los animalitos. Era tanta la pobreza que era lo que hacía la gente. Vicente de Paúl y Luisa no descansan, amplían su radio de acción. Otras muchas jóvenes se unen a Luisa para atender tantos y tantos necesitados. Después de un tiempo de noviciado, Luisa y sus compañeras pronuncian sus votos en la fiesta de la Anunciación en 1634, fecha en que luego renovarán sus votos en todo el mundo las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, como se les conoce actualmente, y ellas siguen trabajando arduamente. A partir de entonces, la bola de nieve se convierte en una luz arrollador. Se multiplican muchísimo las obras en favor de sus señores, los pobres, así les llamaba Luisa. Visita hospitales, acogía a los niños abandonados y desamparados, atendía las regiones que estaban en guerra. Se extienden a Flandes y Polonia y luego a todo el mundo. Asilos para pobres, establecimientos para locos y para enfermos mentales. No hay dolencia sin remedio para Luisa y sus compañeras. A principios del año 1655 quedaba canónicamente erigida la Congregación de las Hijas de la Caridad. San Vicente de Paúl les leyó las reglas y les dijo: de ahora en adelante, llevarán el nombre de Hijas de la Caridad. Conserven este título, que es el más hermoso que puedan tener. Contrariamente a lo que ha ocurrido en otras comunidades, también nacidas para atender a los pobres, las Hijas de la Caridad han permanecido fieles a su carisma. La actividad desarrollada por Santa Luisa era sobrehumana.
a pesar de su débil constitución. Ella cayó agotada en el surco del trabajo un 15 de marzo de 1660. Vicente de Paúl también estaba enfermo en ese entonces y no pudo acompañarla en la hora de su muerte. Le envió este recado: usted va delante, pronto la volveré a ver en el cielo. Vicente, cargado de buenas obras, no tardó en acompañarla. Los venerables restos de Santa Luisa de Marillac reposan en París. Ahí nació, ahí murió, en la casa madre de la congregación, en la misma capilla de las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Louvre. Su fiesta se celebra un día como hoy, 15 de marzo, en que muere Santa Luisa. Y bien, pues es de admirar esta obra tan grande que inició Santa Luisa de Marillac junto con San Vicente de Paúl, ¿verdad? Atendiendo a los enfermos, atendiendo a los más necesitados. Y siempre, ella era muy enfermiza desde chiquita y sin embargo, a pesar de su enfermedad, como decías ahorita, a pesar de, y con todo y todo, ella era feliz atendiendo a sus enfermitos, atendiendo a esos niños que estaban siempre, le llegaban, niños abandonados, niños huérfanos, en fin, muy bonita labor de Santa Luisa. Y bien, amigos, pasamos a un corte musical y enseguida estamos con ustedes. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
necesita amor y nuestra madre muestra su preocupación. No hay hijo que a su madre niegue un favor. Virgen de Fátima, Virgen de Fátima, Virgen de Fátima. ¿Cómo agradecerte tu aparición? Descubrir el misterio de tu corazón. Recen, dijo el rosario, haced oración. Virgen de Fátima, Virgen de Fátima, Virgen de Fátima. Salve graciosa María, fuiste por Dios la elegida, eres la más bendecida, Virgen de Fátima. Bendito Jesús en tu vientre, Madre del Hijo de Dios. Ruega, intercede por todos, Virgen de Fátima. Ave María. Venimos a ofrecerte nuestro amor. Virgen de Fátima, en tu santuario hacemos oración. Virgen de Fátima, rezamos el rosario con fervor. Virgen de Fátima, acepta como ofrenda mi canción. Salve graciosa María, fuiste por Dios la elegida, eres la más bendecida, Virgen de Fátima. Bendito Jesús en tu vientre, Madre del Hijo de Dios. Ruega, intercede por todos, Virgen de Fátima. Ave María. Estás escuchando Radio Crisol de la Alegría. Y te invitamos a sintonizar todos los días, en punto de las 3 de la tarde, Es eterna su misericordia, desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. donde compartiremos temas de interés para toda la familia. No lo olvides, escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com. Bien, amigos, estamos aquí de regreso con ustedes, ya con la presencia del Padre Romeo, que nos acompaña. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, bienvenidos a este pequeño tiempo dedicado a la palabra de Dios, que nos debe abrir un tiempo mucho más grande en la reflexión personal de la liturgia del día, tomado del libro del Éxodo en el capítulo 32, versículos del 7 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal y se han postrado ante él
y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se incendie contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos aquí el acontecimiento importante, que es que apenas sellada la alianza, donde se había hecho un mutuo compromiso: si tú cumples mi palabra, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y el pueblo había expresado su voluntad de manera solemne, diciendo: sí, queremos ser pueblo tuyo. Mientras tanto, pues Moisés subió al monte Sinaí, donde, estando 40 días, le redactaron los mandamientos de la ley. Y Dios, que conoce todo, que sabe todo, dice: este pueblo ya rompió la alianza. Baja, pero le dice bien curioso: tu pueblo. Y luego Moisés le dice: pues el tuyo, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto con gran poder y majestad. Como que en el lenguaje dice: pues ya renunciaron a ser pueblo mío, es pueblo tuyo. Y luego Moisés le dice: no, Señor, es pueblo tuyo. Y entra un diálogo tan bonito, de como que alguien tiene tanta confianza con su interlocutor que intercede, igual que Abraham, cuando Dios le dice: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, y comienza a dialogar, y si hay 50, y si hay 30, y si hay 20 justos, los podrás perdonar. Esos diálogos de confianza que hacen siempre mediar entre Dios y los demás. El pueblo se había comprometido de manera solemne a cumplir ese nexo de que con Dios lo estaba ligando, ser pueblo de Dios y ser Dios de este pueblo. Sin embargo, el camino de la fidelidad, pues es un camino donde solamente se puede hacer, no desde las maravillas que podamos ver, milagros extraordinarios, sino que tenemos que descubrir el amor de Dios, que es el interlocutor con el hombre, y el hombre es el interlocutor con Dios. El nexo de una elección de Abraham, de Isaac y de Jacob es una elección que está puesta en la iniciativa amorosa de Dios. Entonces, ninguno de nosotros podemos sintonizar con Dios, cumplir su voluntad, si no hemos experimentado
la grandeza de su amor, la iniciativa que Él tuvo al elegirnos a nosotros. Moisés, que fue elegido como liberador, como guía del pueblo hasta la tierra prometida, pues va descubriendo que el nexo con Dios es tan importante porque es sagrado, pero aparte de lo sagrado, es un Dios que se hizo cercano como para entrar en diálogo con Él y para poder actuar en favor de un pueblo que apenas iba a educarse en el ser de manera comprometida pueblo de Dios. Nosotros que ya llevamos un camino que ellos ya recorrieron y que han recorrido muchos otros siguiendo a la plenitud de la revelación que es Jesucristo nuestro Salvador, nos han allanado el camino para que aprendamos que cumplir con los mandamientos solamente es posible cuando uno experimenta a través de los mandamientos que Dios nos ama y que es el camino por el cual nosotros podemos corresponderle a su amor. Les decía el domingo, hace 2 domingos, que cuando viene la redacción de los 10 mandamientos, nos da la impresión de que es una losa aplastante que tenemos que cargar porque son puras prohibiciones. Les decía, bueno, todas las redacciones de la antigüedad, las leyes que estaban redactadas con el no, significaban no tanto la prohibición cuanto que tenían un valor universal, que no era privativo de un pueblo, no era privativo de una cultura, sino era su abarque, era para toda la humanidad. Y les hacía referencia pues al código de Hammurabi. Pero en todo no de los mandamientos o de la alianza, como ahorita la estamos viendo, está un sí que tenemos que sacar y manifestar. Todos los mandamientos redactados en no tienen un sí. Por ejemplo, no adulterar significa el sí al amor. Que tenemos que sacar el sí al amor, el sí a la fidelidad, el sí a ser fecundos en el amor. No es la prohibición, cuanto la oportunidad de ir manifestando nuestro sí. El pueblo pues apenas iba a empezar su pedagogía y venían arrastrando muchos cientos de años que habían estado como esclavos en Egipto, cerca de 400. Entonces tenían que emprender un camino fatigoso de encuentro con el Dios de la alianza, que como Él se manifestaba fiel, así tenía que ser el pueblo que recibía la fidelidad del Dios que lo llamó a ser pueblo suyo. La oración intercesora de Moisés es muy importante porque lo remite a la fidelidad del juramento que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Y también no cayó en la tentación porque Dios le ofrece, mira, voy a eliminar a este pueblo y tú vas a ser te voy a hacer guía de un pueblo más numeroso, más importante. Y Moisés le dice, no, tú prometiste esto y te pido que lo cumplas. Él pudo ser más grande, más famoso, punto de origen de el pueblo elegido, y sin embargo dijo, no, tu pueblo es mi pueblo y tú eres su Dios y tú eres también mi Dios. De manera que vamos a seguir el camino y perdónales. Vamos a llegar hasta aquí. Ahí vamos a dar los likes que nos han dado Lulu Reyes, Rosalinda Herrera Díaz, Alma Leticia López desde San Nicolás, Rosaura Peña, Yair Huerta, Elsa Valtier, Pamela Argueta desde California, Estados Unidos,
Lupita Caro, aquí la media naranja de De licenciado. claro. Luis Gerardo Pedraza, Edwin Misael Muñoz, Jocelyn Montalvo, Luisa Báez, Angélica Díaz, Alejandro Reina, Giovanni García, Gaby Luna Cruz. Sí, también queremos darle las gracias a Pamela Argueta, hasta California, y a Elsa Valtier por compartir el programa. Saludos y bendiciones de parte de los que hacen este programa. También nuestras oraciones por la salud y la pronta recuperación de Isabel López hasta la Feria, Texas. Muy bien. De San Juanita, feliz cumpleaños a mi hermano Francisco Javier López hasta Primera, Texas. Te quiere mucho tu hermanita. Dios te bendiga. Un comentario de Rosaura Peña dice, el Señor dice, quiero misericordia, no sacrificios. Muchas gracias. El comentario de Rosalinda Herrera Díaz dice, bendiciones para todos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, sus saludos, sus likes. Y bien, pues hemos llegado al término de nuestro programa, deseándoles que la pasen muy bien, que Dios los bendiga a todos y nos veremos, Dios mediante, el próximo jueves. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Y yo hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, el Padre. Esto fue Es Eterna Su Misericordia. Te esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde por Radio Cristian de la Alegría, desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Te esperamos. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vida.